macromoléculas, o sea, de la guía Tamaño y formas de macromoléculas en solución, y vamos a ver el tema que es la distribución de masas y pesos moleculares promedio y medidas de presión osmótica. El problema número 6, que me dice, una solución de macromolécula X contiene idéntico número de moléculas de sus formas monoméricas y diméricas. Sabiendo que el peso molecular del monómero es de 35.000, el ítem A me pide que calcule el peso molecular promedio en número, Mn, y el peso molecular promedio en peso, Mp. El ítem B me dice que represente esquemáticamente el comportamiento de dicha solución en un gráfico pi sobre RTC2 versus C2, indicando claramente el valor de la ordenada al origen, y justificar de qué factores depende el valor de la pendiente. Y por último, tenemos que decir en el ítem C cuáles serán los valores del peso molecular promedio en número y en peso si X se disolviera en un medio que desplace totalmente el equilibrio de dimerización hacia la forma dimérica. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a trabajar en el pizarrón y el problema me dice que yo tengo la macromolécula X que está en equilibrio en la forma monomérica con la forma dimérica. O sea, se genera un equilibrio entre el monómero y el dímero. Y me dice que en el estado de equilibrio tengo el mismo número de moléculas en su forma monomérica que la forma dimérica. Con esos datos tengo que calcular el peso molecular promedio en número y promedio en peso. O sea, el peso molecular promedio en número es la incógnita y el peso molecular promedio en peso es la otra incógnita. Bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar para calcular los pesos moleculares promedio en número y en peso? Con la profesora Nerli han visto varias fórmulas, pero hay una que es sumamente sencilla para calcular el peso molecular promedio en número, que es simplemente la sumatoria de las fracciones molares por el peso molecular de la especie. ¿Sí? Y para el peso molecular promedio en peso, también hay una fórmula muy similar que en lugar de usar fracciones molares, va a usar fracciones en peso. Y también por el peso molecular de I. Fíjense que esto es sumamente sencillo, o sea, es simplemente una sumatoria de términos que cada término tiene dos factores. Uno, una fracción molar por el peso molecular, y el otro, la fracción molar en peso, por el peso molecular. ¿Qué características tiene? O sea, como la fracción molar, la suma de todas las fracciones molares, ¿cuánto tienen que dar? 1. 1. La sumatoria de las fracciones molares en peso también dan 1. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ir al problema. ¿Cuánto vale la fracción molar del monómero? El número de moles de dímeros y monómeros en el equilibrio es el mismo. Por lo tanto, la fracción molar del monómero va a ser igual a la del dímero, igual a 0,5. Además, el dato me dice que el peso molecular del monómero es 35.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya con estos datos, puedo calcular el peso molecular promedio en número usando esta ecuación tan simple, que ¿qué va a ser? La fracción molar del monómero por el peso molecular del monómero más la fracción molar del dímero por el peso molecular del dímero. ¿Qué peso molecular tiene el dímero si el monómero pesa 35.000 Dalton? 70.000. 70.000. Bueno, agarren la calculadora
y calculen, entonces, esta fracción molar va a ser 0,5 por 35.000 Dalton. Vamos a hacerlo más fácil. Para trabajar con menos ceros. 35 kilodalton más 0,5 por 70 kilodalton. ¿Cuánto da esto? 52.500. 52.500. Perfecto. O sea, 52,5 kilodalton. ¿Estamos de acuerdo? Ya calculamos el peso molecular promedio en número. Ahora vamos a calcular el peso molecular promedio en peso. También vamos a usar esta fórmula. ¿Sí? Bien. Consideremos, ahora vamos a hacer, para poder calcular esto, vamos a hacer la siguiente suposición. Consideremos que en el equilibrio el número total de moles es 1. ¿Sí? Si el número total de moles es 1, fíjense, la fracción molar del monómero, ¿cómo se define? Como el número de moles de monómeros sobre el número de moles totales. ¿Estamos de acuerdo? Es una fracción molar. Entonces, pero como esto, ¿cuánto vale ya? 1. En estas condiciones que yo digo que el número total de moles es 1, la fracción molar del monómero coincide con el número de moles de monómero, lo mismo que de dímero, ¿sí? Entonces, si yo considero esto, digo que n mol de monómeros es 0,5 y el número de moles del dímero es 0,5. ¿Sí? ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque lo que yo quiero hacer es transformar esos moles en masa para calcular las fracciones de masa, o sea, estos Y sub I. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a pasar N de monómeros, el número de moles de monómeros, ¿a qué cosa? A gramos de monómero. ¿Sí? ¿Qué factor de conversión conozco para pasar de número de moles a gramos? ¿Qué factor de conversión conozco? El peso molecular. El peso molecular. O sea, esto por el peso molecular del monómero me va a dar, fíjense, esto tiene unidades de moles y esto tiene unidades de gramos por mol. Por lo tanto, si yo multiplico el número de moles por el peso molecular, obtengo la masa de ese monómero, porque esto se me simplifica. Entonces, ¿cuántos gramos de monómero tengo si yo tuviese 1 mol de macromolécula? O sea, tengo que hacer 0,5 mol por 35 kilodalton. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner 35.000, no. 35.000 gramos por mol. 17.500, profe. Estos son 17.500 gramos de monómero. ¿Cuántos gramos de dímero tengo? 35.000. O sea que hago 0,5 por 70. Ahora, con estos datos, puedo calcular la fracción molar, perdón, la fracción en peso del monómero y la fracción molar en peso del dímero. Perdón, la fracción en peso del dímero y del monómero. La del monómero, ¿qué va a ser? La masa de monómero sobre la masa del monómero más la masa del dímero. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, 17.500 sobre 17.500 más 35.000. 0,33 creo, profe. 0,33. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la fracción en peso del monómero. La fracción en peso del dímero la vamos a calcular fácilmente. 1 menos 0,33, que me da 0,67. Si hubiera hecho esto, me va a dar esto. Entonces, ahora voy a escribir arriba que tengo las fracciones en masa del monómero y del dímero. Voy a calcular el peso molecular promedio en peso, que va a ser la fracción molar del monómero, la fracción en peso del monómero por el peso molecular del monómero, más la fracción en peso del dímero por el peso molecular del dímero. O sea, 0,33 por 35 kilodalton más 0,67 por 70 kilodalton. 58,45 kilodalton. 58,45 kilodalton. Los resultados en la guía están dados en Dalton, pero coinciden perfectamente. 52.500 Dalton y 58,3 kilos, o sea, 58.333. Coinciden. ¿Estamos? ¿Se ve bien el pizarrón? Sí. Sí, profe. Profe, Sí. Yo no lo estaría veo. mal si lo hubiésemos calculado como la sumatoria de la fracción molar por el peso molecular al cuadrado dividido la fracción molar por el peso molecular. Hubiese sido lo mismo, pero ¿qué es más fácil? ¿Sumar y multiplicar? O sea, tener esta fórmula o la otra que te tenés que acordar de elevar al cuadrado. ¿Dónde haces menos? ¿Dónde tocas menos la calculadora? Claro, en la Te da lo primera, en mismo, donde ¿eh? no tengo que elevar al cuadrado. Exactamente. Esta fórmula, la ventaja que tienen, esperen que saco la foto, la ventaja que tiene esta fórmula es que con una aritmética relativamente simple llego al resultado. Si lo hubieses hecho de la otra manera, te iba a dar lo mismo, te tiene que dar lo mismo, ¿sí? Pero es un poquito más complicada la aritmética, entonces hay mayor probabilidad de cometer algún Sí. error. ¿Estamos? Claro, profe, yo también lo había hecho de esa manera. Les dio igual, les dio, seguramente. Sí. Sí, de la Pero otra manera es Sí, entregar el otra número manera también. exacto que dice la respuesta. está Pero bien, puede ser. A ver, en macromoléculas, 58,4, 58,3 es irrelevante esa diferencia, ¿sí? Y una cosa sí, sí. importante que siempre vemos que si la muestra no es monodispersa, el peso molecular promedio en número es siempre mayor al peso el peso molecular promedio en peso es siempre mayor al peso molecular promedio en número. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? No, profe. Vamos a hacer entonces el ítem B, que represente esquemáticamente el comportamiento de dicha solución en un diagrama pi sobre RT-C versus C, donde pi es la presión osmótica, que puede estar dada en atmósfera, R es la constante de gases, T es la temperatura y C es la concentración, en este caso de la macromolécula, de las macromoléculas, en función de la concentración de macromoléculas. Bueno, en general, cuando trabajamos con soluciones de macromoléculas en agua, siempre la ordenada al origen siempre
¿qué va a dar? Va a dar el valor de 1 sobre el peso molecular promedio en número. ¿Esto por qué es? Porque la presión osmótica es una propiedad coligativa que depende no de la naturaleza del soluto, sino de la cantidad de soluto que se haya disuelto. Entonces, al ser una propiedad coligativa, el parámetro de peso molecular que informa es el peso molecular promedio en número. Como me dice que indique claramente el valor de la ordenada al origen, este valor, ¿qué va a ser? Va a ser 1 sobre, ¿cuánto había dado? 52.500 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto me queda 1,9 por 10 a la menos 5 mol por gramo, porque es la inversa del peso molecular. Quiere decir que el valor de esta ordenada al origen es 1,9 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ahí sí indicamos perfectamente la ordenada al origen. También me pregunta, y ahí dice justificar, bueno, vamos a justificar porque es un... ¿Sí? Porque es hay que ponerle las unidades. Sí, acá está. ¿En dónde? Acá, que son mol. No, a la ordenada del origen que nos da en mol sobre gramos cuando nosotros la ponemos en la... Ahora vamos a hacer ese desarrollo. Supongamos que esto es gramos por litro. ¿Sí? Sí. Vamos a ver por qué el eje X tiene unidades de mol por gramo. Dijimos que es pi sobre RT por C. Consideremos que C está en gramos por litro. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene pi? ¿En qué unidades uno siempre mide la presión osmótica? En atmósfera. En atmósfera. ¿Por qué lo voy a medir en atmósferas? Y porque el valor de R lo conozco fácilmente. ¿Cuánto vale el valor de R en atmósfera litro mol Kelvin? 0,082. Esto es 0,082. Entonces, las unidades son atmósfera, litro, sí, mol, Kelvin. La temperatura está dada en Kelvin, ¿sí? Y la concentración en gramos por litro, dijimos. Entonces, fíjense, atmósfera se me va con atmósfera. Kelvin se me va con Kelvin. Litro se me va con litro. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? 1 sobre gramo sobre mol. Me va a quedar en mol por gramo. ¿Sí? Estas son las unidades del eje Y. Entonces, todo lo que aparezca acá va a ser en mol por gramo. ¿Se entendió? Sí. Está bien. Sí. Bien. Ahora vamos a ver de qué depende la pendiente. La pendiente está dada por el segundo coeficiente, o sea, si usamos la teoría del volumen excluido, la pendiente está dada por el parámetro B, y el parámetro B es proporcional al volumen excluido. El volumen excluido, o sea, para hacer la igualdad de esta, tenemos que multiplicarlo por el número de Avogadro sobre 2 veces el peso molecular en número de la macromolécula. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué esto es positivo? Y bueno, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo,
Y el volumen excluido representa el volumen. Si yo tengo acá una macromolécula, este es el centro de masa de la macromolécula. ¿Qué va a pasar? Esta macromolécula tiene un volumen excluido, que ese volumen excluido es el volumen al que no puede entrar el centro de masa de otra macromolécula. O sea, si yo pegase dos macromoléculas, si estas fueran exactamente iguales, este sería el centro de masa. Fíjense que hay un volumen marcado por esta esfera en línea punteada, estas son esferas, que impide que el centro de masa de otras macromoléculas entre a ese volumen. Ese volumen se denomina volumen excluido. Entonces, hay una serie que indica, o sea, qué conformación tiene la macromolécula y cuánto vale ese volumen excluido. Entonces, para pesos moleculares iguales, el volumen excluido de una barra es mucho mayor al volumen excluido de un ovillo estadístico. Esto es mucho mayor, perdón, es mayor al volumen excluido del oblato, prolato, mayor al volumen excluido del oblato, y este es mayor al volumen excluido de la esfera. Como yo acá no sé qué es lo que tengo, no me informa si son esferas, prolatos o oblatos, lo único que voy a saber es que la pendiente va a ser positiva y que va a ser proporcional al ovillo estadístico. ¿Sí? Necesitaría algún otro dato que cambie la conformación de la macromolécula y si pasa de esta forma, o sea, de una forma esfera, oblato, prolato, a ovillo estadístico, la pendiente debería crecer. Pero bueno, eso lo van a ver en otros tipos de ejercicios. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Profe. perfecto. Bueno, ¿Cómo haríamos? ¿Calcularíamos el B? O sea, ¿tendríamos que calcular el volumen excluido para calcular el B o hacemos directamente una gráfica así nomás? primero, con los datos que tienen, con los datos de este problema no pueden calcular la pendiente. Lo único que pueden determinar es la ordenada al origen. Necesitarían datos de presión osmótica en función de C para poder calcular la pendiente. Si tienen la pendiente y tienen el peso molecular, calculan el volumen excluido. Pero con los datos de este problema no pueden calcular el volumen excluido. Por eso no les pide que lo calculen, sino que de qué factores depende la pendiente de dicha gráfica. Y depende del volumen excluido. Entonces, va a ser mayor si, o sea, esta pendiente sería muy grande si es una barra, un poquito más chica o bastante más chica si fuera ovillo estadístico, un poco más chica si fuera prolato, luego oblato y por último esfera. Pero con los datos que tienen no pueden calcular eso. Bien, pero para para representar esquemáticamente, ¿qué hacemos? ¿Una lineal? No, una gráfica con pendiente positiva, ¿sí? Y la ordenada al origen, si antes calcularon el peso molecular promedio en número, ahí sí la especifican bien. Claro, bueno, perfecto. Este problema sí, simplemente puedan hacer un esquema, ¿sí? Por eso dice, bueno, una representación. No va a ser una representación tan exacta como si ya vamos a ver en el problema número 2. El ítem C, como les dije, me dice, ¿cuáles serían los pesos moleculares promedio en peso y promedio en número si X, la macromolécula, la disolvieron en un medio que desplace totalmente el equilibrio de dimerización hacia la forma dimérica? Entonces, imagínense que yo tengo esta mezcla donde tengo el mismo número de moles de monómeros y de dímeros y lo coloco en un solvente para que haga que los dímeros
que den dímeros, pero estos monómeros se dimericen. Tendría esta situación, ¿sí? ¿Cómo sería esta muestra? Esta muestra es pausi dispersa. Porque tengo dos poblaciones. Esta muestra, ¿cómo es? ¿Pausi dispersa? ¿Eh? Monodispersa. Monodispersa. Si es monodispersa, M, el peso molecular promedio en número, es igual al peso molecular promedio en peso. ¿Y cuál va a ser el peso molecular promedio en peso donde tengo solo dímeros? El peso molecular del dímero, ¿Cuánto es? 70.000. 70.000.